Soy Alison Cadenillas, miembro del equipo de MOSIC, y hoy voy a moderar la cuarta sesión de la Escuela de Activistas del 2020. Esta sesión se dedica al tema de energías limpias, que es un tema que tratamos con mucha fuerza en el MOSIC. Se titula Energía limpia y renovable no convencional como alternativa a los hidrocarburos. Los ponentes de hoy son Augusto Durán y Diego Benavente, que son del equipo de energías limpias del MOSIC y con quienes voy a pasar después. Primero queríamos poner algunas normas de convivencia. En este espacio es un espacio seguro donde no se toleran insultos, no van a permitirse actos de discriminación, acoso, abuso, etc. Y alertamos de quienes lo hagan serán retirados. Asimismo, queremos pedirles la confianza para que si ustedes sienten que están siendo vulnerados de alguna manera, insultados o sus derechos no están siendo reconocidos, nos avisen para nosotros ver cómo podemos solucionar el tema. Hoy día vamos a comenzar con un nuevo formato de Zoom, que es el seminario web, y van a ver que en la parte de abajo, si están en computadora, van a tener dos opciones para poder interactuar con sus compañeros y también con nosotros. En uno de ellos es la opción de preguntas y respuestas, donde les pedimos pongan sus preguntas para poder resolverlas al final de la sesión. Y en el otro pueden iniciar un debate en el que dice chat. Sin más, voy a pasar a presentar a Augusto Durán y a Diego Benavente para que puedan iniciar la charla. Buenas noches, gracias Alison por la presentación. Mi nombre es Diego Benavente Marchán, soy coordinador de energías renovables en energías limpias en el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático de Perú, MOSIC. Les recuerdo que estamos en la cuarta sesión para la Escuela de Activistas. Esta es una escuela de orientación de educación popular donde todos vamos a aprender y también es una forma de introducción a esos temas. Es un buen punto de partida para luego profundizar sobre los conocimientos. Sobre, bueno, mi formación, yo estudié sociología en Perú y también tengo una formación amplia en comunicación y trabajo con comunidades en diferentes regiones del país. También otro tipo de acciones comunicacionales en diferentes regiones de Abyayala o América, como le llaman. Le doy el paso a Augusto Durán, un compañero ya de varias caminatas, ya verán por qué más adelante y él se puede presentar. Adelante, Augusto. Perfecto. Buenas noches nuevamente con todas y todos. Bueno, ya lo dijeron anteriormente, mi nombre es Augusto Durán, yo también trabajo en el MOSIC, soy parte del equipo de energías limpias, el promotor de energías limpias justamente del MOSIC, de formación ingeniero y un poquito vamos a ir hablando el día de hoy los conceptos básicos de energía y qué debemos conocer para empezar un poquito a debatir y entrar en la onda de la energía renovable, la energía limpia. Bueno, sin más que decir, voy a compartir mi pantalla con unas rápidas diapositivas. Perfecto, vamos a poner puntero por acá. Listo. Bueno, el taller 4, el que es el día de hoy, se llama Energía limpia y renovable, no convencional como alternativa a los hidrocarburos, ¿no? El nombre de repente suena un poco extenso, un poco complejo, pero van a ver que tenemos que hacer esta definición muy exacta, muy propia del tema, porque tenemos que empezar a debatir ya desde una manera más fuerte, más exacta. Entonces, comencemos. Primero recordemos un poquito la primera clase que tuvimos, que fue con Antonio Zambrano, el taller 1, y él nos explicó un poquito qué cosa era energía, ¿no? Entonces, conviene hoy día, obviamente, volverlo a explicar. Entonces, no vamos a lanzarnos de frente a la definición física ni teórica, entonces vamos a verlo poco a poco.
Para que las grandes industrias se muevan, para que haya trabajo, entre comillas, se necesita de algo, ¿no? Electricidad por ahí. Para que las ciudades se muevan, para que los autos estén dentro de las pistas, para que se forme tráfico incluso, también se necesita algo. Por ejemplo, en el sector salud, ¿qué cosas se necesita para que la salud no se pare? O yendo ya un poquito más al ciudadano de pie como nosotros, cuando las personas salen a trabajar, a ofrecer sus productos, ¿qué cosas necesitan? Cuando los niños y niñas, por ejemplo, desean estudiar, ¿qué cosas necesitan? O simplemente cuando queremos cocinar nuestros alimentos, ya sea con leña, ya sea con gas, con lo que ustedes deseen, ¿qué cosas necesitamos? Entonces, todas estas acciones requieren de algo en común, que es la energía. Entonces, la energía está dentro de todo, nos ayuda a hacer diferentes cosas, y eso es en el nivel macro. Cuando vamos ya a hablar un poco más de la parte más científica, si quieren llamarlo así, vamos a pasar a la definición entonces de la energía. Entonces, Antonio también lo comentó en la primera sesión, la energía es la capacidad para realizar trabajo. Eso es la energía. Y cuando ya queremos hablar un poquito de energía renovable, un poquito del tema energético, tenemos que ir haciendo algunas definiciones muy necesarias. Para ellas necesitamos 4 cositas, debemos entenderlas bien y de manera bastante correcta. Primero, la intensidad de corriente. Segundo, la tensión o voltaje. Tercero, ¿qué es potencia? Y 4, ¿qué cosa es energía en sí? Entonces, la intensidad de corriente es, vamos yéndonos un poquito al sentido físico, es el flujo de electrones que pasa por un conductor. Cuando tú agarras tu cable, por ejemplo, que está conectado al enchufe, por ahí pasan electrones. Entonces, a este flujo de electrones le llamamos intensidad de corriente o corriente a secas, ¿no? Su unidad de medida es el ampere. La segunda definición que tenemos que tener es la tensión o voltaje. Entonces, ¿qué cosa es esto? Es la capacidad que tiene un cuerpo para generar, ¿qué cosa? Una intensidad de corriente. Si yo tengo mis 2 manos y entre ellas hubiera una tensión o un voltaje, entonces tendrían la capacidad de que entre ellas hay un flujo de corriente o una intensidad de corriente. Tercera cosa que debemos saber, ¿qué cosa es la potencia? La potencia es la cantidad de energía que yo puedo producir en un determinado intervalo de tiempo. Estamos un poquito más familiarizados con potencia, por ejemplo, cuando compramos un artefacto, un foco, una plancha. ¿Qué cosa es energía? Energía ya lo habíamos definido, ¿no? Es la capacidad para realizar trabajo y su unidad de medida es el vatio hora o watt hora. Pero en el Sistema Internacional de Unidades, la energía se mide en joules, que no es tan utilizada cuando hablamos un poquito de materia energética en sí. Para entender estos 4 conceptos, yo he puesto un ejemplo rapidísimo que se va a entender así en una. Cuando tú compras, por ejemplo, un foquito, un foco ahorrador, la potencia de cuánta que consume este foco es de 1 watt. Entonces, acá en la primera imagen tenemos el foquito y tú lo compras con 1 watt. ¿Eso es energía? No, eso es potencia. Entonces, vamos acercándonos un poquito más a los conceptos. Si tuviéramos 1000 focos, estos 1000 focos, ¿cuántos watts consumirían? Entonces, 1000 focos consumen 1000 watts, ¿no? Porque son 1000, obviamente. Y entonces, si vamos un poquito ya a hablar a términos más grandes en el sistema internacional también, una potencia de 1000 watts equivale a 1 kilowatt. Ya cuando hablamos de kilowatts, la cosa se hace más interesante porque ya nos vamos familiarizando un poco más. Luego, pero esto todavía no es energía. Esto sigue siendo potencia. ¿Cuándo ya pasamos a hablar de energía? Cuando hacemos funcionar durante 1 hora estos 1000 foquitos. Entonces, si yo prendo estos 1000 foquitos que consumen una potencia de 1 kilowatt en total durante 1 hora, se consume
1 kilowatt de potencia por el tiempo 1 hora, 1 kilowatt hora. Cuando hablamos ya del kilowatt hora o vatio hora, ya estamos hablando de energía consumida en sí. Y es lo que popularmente vemos en nuestros recibos eléctricos, ¿no? Por ejemplo, acá tengo el detalle de un consumo de una casa X, y siempre lo que a ti te cobran por el consumo es el kilowatt hora. Por ejemplo, en este caso, se facturó 59.40 kilowatt hora. Entonces, eso es la energía que tú has consumido. Entonces, estos conceptos previos nos ayudan bastante a entender qué cosa es la energía. Y acá viene una pregunta muy interesante, ¿no? ¿De dónde proviene esta energía, no? ¿Está de la nada, está en el piso, la tomamos porque está en el aire? Tiene que provenir de algún lugar. Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito más de las fuentes de energía. Y acá es donde se pone la cosa un poquito interesante, porque vamos a tener la primera definición que nos lleva al curso en sí. A ver, estoy viendo el chat, ¿me dan un minuto? Ya, bien, perfecto. Listo. Entonces, la primera definición que vamos a tener es qué cosa es energía, pero de fuentes renovables. Entonces, vamos a definirlo de una manera muy simple. La energía renovable es la energía que es virtualmente inagotable en un largo periodo de tiempo, en millones de años. Por ejemplo, la energía que emite el Sol en millones y millones de años no se va a terminar. Obviamente, para que se termine tendría que destruirse el Sol, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en millones de años, esta energía no se va a terminar. Entonces, ¿es renovable? Sí, porque es virtualmente inagotable en un largo periodo de tiempo, millones de años, si quieren ser un poco más específicos, ¿sí? Entonces, dentro de estas fuentes energéticas renovables, tenemos diferentes. Y dentro de la energía renovable vamos a empezar a hacer una pequeña diferenciación, y es ahí donde les comenté que estemos atentos por el nombre de esta sesión, porque hay energías que son limpias y hay energías que, a pesar de ser renovables, no son tan limpias. Entonces, cuando decimos que una energía renovable es limpia, y está acá en la parte de abajo, una energía renovable es limpia cuando no emite gases de efecto invernadero o cuando no emite ningún desecho para poder ser aprovechada. Por ejemplo, la energía solar, mediante paneles solares, que sería la energía solar fotovoltaica, o cuando calentamos a través del sol un líquido, que sería la solar térmica. No emite ningún gas de efecto invernadero durante su producción o aprovechamiento. De igual manera, la energía eólica. La energía eólica aprovecha el movimiento del viento para mover unas aspas de los aerogeneradores y de esa manera convertir la energía del viento en energía eléctrica. O, por ejemplo, la mareomotriz o la ondimotriz. La mareomotriz es la energía que aprovecha las corrientes de agua del mar o las olas, por ejemplo, para mover enormes aspas también, como si fuera muy similar a las hidroeléctricas, pero dentro del mar. No emite ningún gas de efecto invernadero. Dentro de estas también tenemos la ondimotriz, que no le he puesto porque es una energía renovable y limpia que todavía está siendo investigada, pero la energía ondimotriz también se genera en el mar y el fenómeno más o menos es el siguiente. Cuando tú vas a ver el mar, tienes por encima, voy a ver el chat porque me salen las notificaciones. Ya, perfecto. No voy a hacer caso al chat, lo siento. Entonces, perfecto. Entonces, cuando tú vas al mar, vas a encontrar siempre en la parte de arriba, en la parte del agua más alta, la que nosotros podemos tocar, va a estar siempre el agua más caliente. Y cuando tú vas metiendo un poco más tu mano en la parte de abajo, vas a encontrar el agua más fría. El agua más caliente siempre tiene menos densidad que el agua más fría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por un tema de efectos físicos, estas aguas van a empezar a moverse de esta manera, van a ir intercambiando. Una se va calentando, la otra se va enfriando. Entonces, al hacer este ciclo, también pueden mover aspas y generadores eléctricos. Esa es energía limpia, energía renovable, no convencional. Y ahora vamos un poquito a la parte más polémica, ¿no?
¿Por qué? Porque también es renovable, por ejemplo, las hidroeléctricas. La energía hidroeléctrica es la energía que aprovecha el ciclo hidrológico del agua, que utiliza las caídas de agua para mover de igual manera grandes aspas y de esta manera formar o generar energía eléctrica. Pero ¿cuál es el tema con las hidroeléctricas? ¿Pueden ser renovables? Sí, no, porque nosotros, si vamos a ver un poquito el fenómeno, el agua se evapora, empieza a llover y los ríos vuelven a devolver esa agua al mar y en teoría el ciclo nunca termina. Entonces, renovable es dentro de la definición. ¿Pero será limpia las hidroeléctricas? Pues lamentablemente no. ¿Por qué? Porque para que aprovechemos el agua o podamos mover esas enormes aspas que tienen las hidroeléctricas, necesitamos asegurar que este flujo de agua sea constante. ¿Y qué pasa si es que hay temporadas de sequía? El tema es que no va a haber agua. Entonces, ahí lo que se suele hacer, y es el caso de las grandes hidroeléctricas y las mega hidroeléctricas, se empieza a embalsar grandes cantidades de valles, de bosques, se empieza a desplazar las localidades a personas que vivían dentro de esos valles, y no solamente eso, cuando tú el agua la empozas o la embalsas, empieza esta agua a podrirse, a descomponerse, y al descomponerse todo elemento o materia orgánica emite metano, que también es un gas de efecto invernadero, y por lo tanto también emite o también influye en las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, la energía proveniente de las hidroeléctricas es renovable, sí, pero sin embargo no es limpia. Y entonces, por eso nosotros desde el MOSIC no apostamos del todo por las megahidroeléctricas y creemos que es una energía que muchas veces no respeta la libre determinación de los pueblos, muchas veces no es consultada, muchas veces se mata personas, se persigue dirigentes para poder, ¿qué cosa? Inundar enormes cantidades de bosque para poder almacenar el agua para mover estas turbinas. La energía de la biomasa es otra polémica que existe dentro de la energía renovable. ¿Por qué? La energía de la biomasa es aprovechar, digamos, los residuos orgánicos de los alimentos, de las plantas, aprovecharlos y por medio de procesos químicos transformarlos en biocombustibles. Por ejemplo, el biogás o el bioetanol. El tema es que es renovable siempre y cuando nosotros utilicemos únicamente los residuos que dejamos. Por ejemplo, hoy día en tu casa o en mi casa alguien cocina y hace, digamos, una ensalada y bota las cáscaras de un determinado alimento. Estas cáscaras, si las utilizamos para hacer mediante procesos químicos una transformación y utilizar este gas, este biogás que se obtiene, entonces eso sí sería renovable y podríamos apostar por eso. El tema ahorita es que este sistema en el que estamos está empezando a utilizar este concepto para empezar a generar o crear biocombustibles. Entonces, los biocombustibles son por lo general producidos en base a maíz, a soya, a palma aceitera. Entonces, hay enormes cantidades de bosque en la Amazonía, por ejemplo, que ahorita están empezando a ser deforestados para volverlos monocultivo justamente de soya, de maíz, de palma aceitera, para que las grandes industrias petroleras, que ya no dicen, ya no exploto combustibles fósiles, sino ahora empiezo a generar biocombustibles. Pero sigue siendo renovable, de repente sí. Pero ¿es limpia? No. ¿Por qué? Porque tú al deforestar un bosque, este bosque cumplía una función muy interesante que era absorber gases de efecto invernadero. Entonces, pasas de un bosque a un monocultivo, vuelves un agronegocio, esto que era un bosque, que era una reserva de oxígeno para nosotros, entonces deja de ser totalmente limpia la biomasa, se vuelve una energía sucia, pero sin embargo renovable, podríamos decirlo así. Tercero, la geotermia. La energía geotérmica es la que aprovecha el calor interno de la Tierra. Por ejemplo, si esta fuera la Tierra,
yo hago unos enormes orificios dentro de la tierra para aprovechar ese calor. A esos orificios yo le ingreso algún líquido, por lo general agua, y entonces al entrar en una temperatura muy elevada, esta agua empieza a hervir, se empieza a evaporar, y por otro conducto este vapor sale disparado, movilizando también unas enormes aspas o unos generadores eléctricos. Esto es la energía que produce la geotérmica, o la geotermia. ¿Es limpia? No. ¿Por qué? Porque cuando nosotros perforamos grandes cantidades de suelo o queremos llegar al centro de la Tierra, por así decirlo, liberamos metano que estaba guardado dentro de las capas de tierra. Entonces, el metano, ya lo sabemos, también es un gas de efecto invernadero. Muy aparte que la geotermia, al producir este vapor de agua, va modificando su entorno, modifica la flora, la fauna. ¿Por qué? Porque eleva la temperatura que está alrededor de ella. Entonces, la geotermia es renovable, sí, pero no es del todo limpia. Entonces, tenemos que ir con cuidado también. Nosotros por eso apostamos por la energía renovable no convencional, como la solar fotovoltaica, la eólica, la mareomotriz y la ondimotriz. Así como hay fuentes renovables, también hay fuentes no renovables, ¿no? Entonces, si las renovables eran las que eran virtualmente inagotables, obviamente las no renovables serán lo contrario, ¿no? Entonces, son energías que tienen un límite que se van a acabar en pocos años, sinceramente, y son tres básicamente. Las provenientes de hidrocarburos, ¿no? Por ejemplo, el petróleo. Acá vemos unos pozos petroleros como los que hay en Talara. Acá también vemos otros pozos petroleros como los que hay en el mar de Piura. O, por ejemplo, acá tenemos una imagen de la planta de Camisea, ¿no? En Cusco. Entonces, esas tres, digamos, productoras extraen hidrocarburos del centro de la Tierra para que puedan ser quemados, los utilizan como combustible. Eso obviamente en algún momento se va a acabar. Entonces, va a ser energía no renovable. Otro caso es el carbón mineral. El carbón mineral son piedras que por un proceso largo de millones de años de estar dentro o debajo de la tierra, se ha modificado su estructura química y han pasado a tomar propiedades combustibles, ¿no? De igual manera, este carbón mineral es muy probable, y ya cuando vemos un poco las estadísticas, se va a acabar, tiene un fin, no es infinito. No renovable, por ejemplo, también es la nuclear. ¿Por qué la energía nuclear es no renovable? Porque la energía nuclear requiere de un combustible que es el uranio, y el uranio es muy escaso dentro de la Tierra. Entonces, la energía nuclear también es no renovable y tenemos que tener mucho cuidado porque si existe un desastre nuclear, la contaminación es extremadamente fatal por el tema de la radiación. Bien, para un poquito entender qué es lo que pasa con los hidrocarburos, esta frase yo la he extraído de un reporte de la British Petroleum Company y dice lo siguiente: las reservas mundiales de petróleo eran 1.734.000 millones de barriles a fines del 2019, del año pasado. Al ritmo de consumo actual de este año al día de hoy, que es 98 millones de barriles por día, en 50 años ya nos vamos a quedar sin reservas, nos vamos a quedar sin petróleo, sin hidrocarburos, y entonces va a ser en ese momento que el mundo se va a parar, porque lamentablemente al día de hoy dependemos de los hidrocarburos para movilizar, entre comillas, al planeta. Y acá viene la pregunta, ¿no? Bueno, entonces, si no es viable los hidrocarburos, si no es viable las energías sucias, ¿cuánta energía renovable podría producir el planeta? Y acá la pregunta es bien interesante porque tú no puedes medir cuánta energía produce o podría producir de forma solar el planeta. ¿Por qué? Porque esta es ilimitada. Entonces,
Tú puedes decir, en un año produce tanto, en 2 años produce tanto, en 1 millón de años produce tanto, pero no es que sea una cantidad exacta. ¿Por qué? Porque la energía renovable, la energía del sol, es ilimitada en un largo periodo de tiempo. Cuando vemos este atlas solar, es bastante interesante. ¿Por qué? Acá en la leyenda vas a ver un poquito la radiación. En los países que tienen el color morado o rojo oscuro, son los países que tienen más altos índices de radiación. Por ejemplo, en América, la parte sur del Perú, Chile, que ahorita está teniendo muchos avances en energía solar, es porque tiene mucha radiación. Estados Unidos de igual manera, México, en la parte de África, una parte de Europa, también Asia. Entonces, estos países tienen un enorme potencial de energía solar. Por ejemplo, en esta leyenda, y este gráfico también va a estar en el aula de Canopy Lab, ya está subida, de hecho, la pueden descargar ahí, mayor información. Por ejemplo, ¿cómo entendemos este gráfico? En los países que están de color morado, por ejemplo, dice 6.4 kilowatt hora. ¿Qué significa? Que en 1 metro cuadrado de los países que tienen el color morado, tú puedes en 1 hora producir 6.0 kilowatts dentro del margen que el sol está en el cielo, ¿no? Porque obviamente de noche no va a producir energía solar. Y acá viene otro de los temas, ¿no? Ya, bien. Entonces, si la energía solar solamente la puedo aprovechar durante el día, ¿qué hago durante la noche? Entonces, hay una opción de las baterías que almacenan energías, pero otra de las opciones es que empecemos a diversificar nuestras fuentes, que no solamente dependamos de la energía solar. ¿Por qué no depender de, por ejemplo, la energía eólica? Y acá yo les estoy mostrando el atlas eólico de todo el planeta. De igual manera, este mapa y toda la información va a estar dentro del aula de Canopy Lab, y abajo, de todas maneras, encuentran la fuente si quieren revisarlo ustedes mismos de manera detallada. Entonces, este atlas eólico de igual manera nos muestra en todo el planeta qué partes son las más propicias para poder yo producir o aprovechar energía eólica. Por ejemplo, cuando vemos la leyenda que está acá al costado, vemos que las zonas que están de color morado son las zonas donde la velocidad del viento es mucho más elevada. Entonces, estas zonas son propicias para aprovechar la energía eólica. Entonces, vemos que las partes del mar son partes que tienen mucha velocidad del viento, entonces podríamos de alguna manera aprovechar la energía eólica. Por ejemplo, cuando nos vamos a América, si vemos esta parte azul de acá, tiene una energía o una velocidad de aire de las más mínimas. ¿Por qué? Porque esta parte es el bosque, no es muy recomendada para utilizar aerogeneradores, pero sin embargo tiene un potencial de generación que no es del todo óptimo, pero puede suplir las necesidades básicas de comunidades pequeñas. Entonces, de igual manera, hay estudios, por ejemplo, dentro del Perú, por ejemplo, la UNI está haciendo un estudio de cómo afectan los cerros que tenemos en Lima con la velocidad del viento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si bien es cierto, dentro de Lima, cuando vemos el mapita, estas de color celeste, la velocidad promedio es muy baja del viento, ¿no? Es 4 metros por segundo, es bajísima. Pero ¿qué es lo que pasa y qué es lo que hacen los cerros acá dentro de Lima? Los cerros, por estar de esta manera, cuando el viento viene con esta velocidad de 4 metros por segundo, por efectos físicos y de aerodinámica, empieza a elevar esta velocidad. Entonces, la UNI está empezando ya a hacer algunos ensayos, algunos experimentos, donde con aerogeneradores puestos sobre los cerros puede aprovechar una potencia mucho mayor del viento, de energía eólica. Entonces, nosotros creemos que tenemos que empezar a dejar de depender únicamente de combustibles fósiles para empezar a transitar a energía solar, a energía eólica y, ¿por qué no?, a la energía mareomotriz, undimotriz con el tiempo. Y acá viene la pregunta, ¿no? Pero ¿por qué dices que debemos empezar a transitar? Y vamos a preguntarnos cómo vamos a nivel mundial. Solamente en el 2017, en el planeta se utilizaron
¿Alguien sabe leer esto? Es 1.626.026 gigawatts hora de energía. Es una barbaridad. Recuerda que un kilowatt hora es como si tuvieras 1.000 focos prendidos de 1 watt durante 1 hora. Entonces, un gigawatt hora significa que tengas 1.000 veces prendidos 1.000 focos. Entonces, imagínate la cantidad de energía. Pero si vamos un poquito a desmenuzar estas fuentes energéticas, hay una cosa muy interesante. El carbón o la energía que produce el carbón es el 27% de toda esta producción. El gas natural es 22.2% de toda esta producción. El petróleo es el 31.8% de toda esta producción. La biomasa es el 9.5% de toda esta producción. Las hidroeléctricas es el 2.5% de toda esta producción. Y la energía nuclear 4.9%, y únicamente las renovables no convencionales, como la solar, la eólica, la mareomotriz, la ondimotriz, ocupan el 1.8% de toda esta energía que ha consumido el planeta durante el 2017. Esta data es al 2017 y la hemos tomado de la Agencia Internacional de Energía. De igual manera, dejo el link acá en la descripción para que tú mismo puedas ver los reportes que ellos hacen. Es la última data que hay confiable y hay actualizada hasta el día de hoy. Pero ¿cuál es el tema detrás de esto? El 81.2% de la energía utilizada en el planeta hasta el 2017 proviene de la quema de combustibles fósiles. Entonces, los combustibles fósiles, recuerden que era energía no renovable. Esto con el tiempo se va a acabar. Segundo, cuando tú quemas combustibles fósiles, ellos emiten unas grandes cantidades de gases de efecto invernadero. Es por eso que este consumo energético del planeta está empezando a afectar y nos ha empujado hacia una catástrofe climática nunca antes vista hasta el día de hoy. Es por eso que nosotros apostamos por empezar a reducir esta dependencia de combustibles fósiles en la Tierra. Algo muy interesante, y es como un dato curioso, y es como una anécdota, si quieren decirlo, de toda esa enorme cantidad de energía que el planeta utilizó hasta el 2017, el 72% de esta energía fue utilizada por 12 países, entre ellos China, Estados Unidos, India, Japón, Alemania, Francia. Y es algo muy interesante, ¿no? Porque son justamente los países más ricos los que utilizan el 72% de la energía mundial. Entonces, esto debe llevarnos a pensar en qué cosa, en que es por la ambición, que es por la codicia, que es por querer seguir produciendo y obtener más riquezas, que estos países buscan consumir o consumen más energía y por ende es que nos han empujado a este cambio climático. Bueno, ya les había hablado que por consumir estos gases de efecto invernadero, disculpe, esta energía en base a combustibles fósiles, había mucha emisión de gases de efecto invernadero. Pero vamos a hablar con datos más exactos. En uno de los informes del IPCC se hizo todo un análisis y se llegó a lo siguiente. De todos los procesos donde interviene la energía, desde la producción, la transformación, el transporte, el 73% de las emisiones globales, esta es una data del 2016, al 2016, el 73% de gases de efecto invernadero dependían del uso o producción de la energía. Entonces, obviamente, estos gases de efecto invernadero eran porque el 82% de la energía que consume el planeta proviene de fuentes no renovables, fuentes contaminantes, combustibles fósiles. Entonces, esa es una de las más grandes apuestas. Empezar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero producto de la energía, pero la única manera de hacerlo es empezar a transitar y a quitar esta dependencia de combustibles fósiles. Y ojo, y acá lo dejo como una reflexión y de repente lo podríamos tocar ya en un siguiente módulo, viendo las posibilidades,
Porque no es únicamente cambiar las fuentes la única forma, no debemos solamente transitar a renovables, porque si seguimos con la enorme cantidad de energía que utilizamos, y por más que sea todas provenientes de fuentes renovables, va a ser insostenible. Esta reflexión yo la tomo de la página de las Naciones Unidas y nos dice que las ciudades consumen el 78% de la energía mundial y producen más del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, estas ciudades, al nivel de todo el planeta, solamente ocupan el 2% de la superficie de la Tierra. Entonces, es lo que nos lleva a pensar y a interpelarnos y decir, si es que únicamente necesitamos cambiar de energías sucias, de combustibles fósiles a energías renovables, o es que adicionalmente también debemos empezar a disminuir el consumo. Este consumo que es elevadísimo por la avaricia, por el consumismo, por este ímpetu del sistema económico en el que vivimos, de producir más, de generar más riqueza. Entonces, también tenemos que empezar no a cambiar el clima, tenemos que cambiar el sistema y con ello también cambiar nuestros hábitos de consumo. Bueno, ahora doy la posta a Diego. Por favor, Diego, ¿estás ahí? Hola, Augusto. Gracias por la exposición. Me ha quedado... Siempre es interesante volver a repasar estos temas, ¿no? La cantidad de energía, qué tipo de energía usamos, para qué y por qué. Y bueno, yo voy a hablarles así en corto sobre los beneficios de las energías limpias. Antes de comenzar, quería decirle a las personas que nos están oyendo y que nos ven desde las redes sociales, también desde esta charla vía Zoom, que pueden hacer sus preguntas y si quieren que repasemos algo de lo que ya se ha dicho, porque este es un tema que quizás no es muy familiar para todos y todas, nos lo digan y quizás podamos darle una vuelta otra vez. Augusto, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Bien, beneficios de las energías limpias. Ya sabemos que cuando hablamos de energías limpias nos referimos a energías renovables no convencionales. ¿Y por qué he puesto el planeta Tierra allí? Esta es una imagen de un satélite que capté ayer. Si ven allí, van a ver como un humo que está por allí. En realidad es la arena del desierto del Sáhara, o Sahara, como algunos dicen, que se está movilizando hacia América Central y hacia ayudar a la Amazonía. Bueno, el principal beneficio es que ese planeta azul, verde y color tierra en el que vivimos y que habitamos con otras especies, puede continuar con este tipo de vida, ¿no? Si no hacemos la transición que estamos esperando, que planteamos, es muy probable que para 2050 no tengamos el planeta tal y como lo conocemos, ¿no? Y siempre es importante que regresar a esta reflexión para tener en claro por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y por qué promovemos. Siguiente, Augusto, por favor. Bien, aquí se sintetiza un poco a grandes rasgos los beneficios, ¿no? La idea es descarbonizar y la generación de energía, es decir, como ya les ha mostrado Augusto, la energía se produce a través de la quema de combustibles fósiles, ¿no? Como es el carbón, el petróleo, entre otros. Bueno, ¿y cuál es el beneficio de esta transición o las energías limpias? Allí lo ven, mejora la calidad del aire. Ahora voy a hablar más de eso en la siguiente. Impulsa la revitalización de la industria, es decir, genera más empleo, hay posibilidad de generar más empleo. También contribuye a dejar de ser dependientes, como ya había dicho Augusto, dependientes de la energía fósil de otros países y en general de la energía fósil que tanto daño hace, ¿no?
nos puede ayudar también a acelerar procesos tecnológicos de la información y comunicación, puede generar una mayor rentabilidad en las empresas que usen este tipo de energía. Importante, se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, CO2 y otras. Y algo también que les va a gustar mucho es que es el ahorro. Se gasta menos en energía usando energías limpias. La siguiente, por favor, Augusto. Bien, mejor calidad del aire significa reducción de enfermedades respiratorias, que son la tercera causa de mortalidad en el mundo. También, mientras mejor sea el aire que respiramos, también mejora nuestra salud cardiovascular y respiratoria. Una de las segundas o primeras causas en el mundo que ocasionan mortalidad están relacionadas con las enfermedades cardiovasculares. Otro beneficio muy importante es que nos sentimos mejor. Nuestro sistema nervioso se relaja respirando aire puro. Y creo que debe haberles pasado en algún momento si han salido por allí a algún espacio silvestre, ¿no? Donde no hay autos, que se siente distinto, ¿no? Te sientes como renovado de estar en el campo. Y las imágenes que he puesto a la derecha es unas 3 fotos de las activistas y los activistas realizando una reforestación al norte de Lima, en Caraballo. Esto lo hicimos casi exactamente un año atrás y fue una gran jornada en la que protegimos las lomas y, bueno, mejoramos también la calidad del aire. La siguiente, por favor. Bien. ¿Por qué es importante la reducción de la emisión de CO2 o gases de efecto invernadero? CO2 es uno de los gases. Por esta situación que nos ha tocado vivir debido a lo que ya hemos estado hablando, conocida como la pandemia de la COVID-19 o SARS-CoV-2, la reducción del CO2 ha sido como de 2,6 gigatoneladas y también se ha disminuido la concentración en partículas por millón. ¿Qué quiere decir esto? Que teníamos una proyección, allí como lo señala con el puntero Augusto, si puedes señalar la estrellita roja y azul. Sí, bueno, lo rojo era lo que estaba proyectado para 2020, usualmente íbamos a estar en ese punto, y después hay una caída en el CO2, es un ciclo anual. Nosotros hemos caído en nuestras emisiones, lo que ha mejorado el aire que respiramos, pero van a ver en el siguiente gráfico, siguiente por favor, que no es todo tan bonito, ¿no? Aquí está otro gas de efecto invernadero, el dióxido de nitrógeno, se emite al quemar combustibles fósiles, justo de lo que estábamos hablando, diésel, gasolina, carbón, al conducir vehículos y al producir energías que no son renovables, ¿no? A la izquierda, este es un mapa que ha elaborado la NASA. Esto es cómo se ve América del Sur durante esta etapa de pandemia en que todos entramos en cuarentena y se dio una reducción significativa de el dióxido de nitrógeno, ¿no? En Río de Janeiro, al 36%, es una ciudad también grande con millones de personas. En Santiago de Chile, el 35%. En Sao Paulo también, y en Buenos Aires al 40%. Perú mostró una disminución del 69% del dióxido de nitrógeno, pero tiene un detalle. Siguiente, por favor. Aquí están los detalles, ¿no? Lo de la izquierda es el periodo en que, entre el 15 de abril y el 31 de mayo de 2015 a 2019, que se ha captado las emisiones de dióxido. Y a la derecha, el mismo periodo, pero para 2020. Y ven cómo ha variado de una forma espectacular, ¿no? Es lo que decíamos, la calidad de nuestro aire mejoró temporalmente. Pasamos de eso a la izquierda a eso a la derecha, ¿no? Una diferencia bien fuerte. Y siguiente, por favor.
Listo. Pero eso es solo un poco, ¿no? Si siguiéramos este tipo de acciones, es decir, si hiciéramos un cambio de matriz energética hacia la transición energética, dejáramos los fósiles bajo tierra y recortáramos anualmente las emisiones en un 7.6%, como ven, esa línea puntuada, esa línea, sería el camino que deberíamos seguir. Es decir, mucho menos de esta situación en la que hemos vivido, ¿no? Y que se ha reducido temporalmente. A pesar de esta reducción, que va a bajar el resultado para 2020 de nuestro planeta, las emisiones continúan en ascenso. Siguiente. Gracias. Bien, allí he hecho un poco la distinción, ¿no? Entre cómo es un ambiente como en el que usualmente vivíamos y otro escenario al que podemos transitar, ¿no? En que tendríamos mejor calidad de aire. Otro tema importante a nivel global es el ahorro en el consumo y uso de energía. Se puede reducir el gasto de energía. Los precios de la energía están en incremento cada cierto tiempo, ¿no? Hay crisis debido al uso del petróleo y las situaciones políticas y geopolíticas que influencian también en la subida del costo del barril de petróleo o la caída. En el mundo, el costo promedio de kilowatt hora es de 10 centavos de dólar. Pero hay algunos países que les cuesta un poco más, cerca de los 40 centavos de dólar, como Alemania o Dinamarca, Bélgica, Portugal, España, Irlanda, Italia, Reino Unido, Países Bajos, España, Austria, Suiza, Grecia, Australia, Francia, Suiza. Bueno, y así hay en nuestra región, Colombia y Estados Unidos, junto con Brasil, son los que tienen los precios más elevados de costo por kilowatt hora. Hablaremos en extenso en la siguiente sesión sobre la situación energética de nuestro país, Perú. Eso es solo para que tengan un panorama, ¿no? De cómo vamos. Pero los beneficios, como mencionaba Augusto, son de que a largo plazo, en el uso de las energías no renovables, cuando haces la transición, pueden haber varias opciones. Una, que reemplaces totalmente la energía que utilizas, la dependencia que tienes, y la reemplaces por energía mixta, no convencional, es decir, eólica o solar, y a la larga puedes estar pagando esta inversión durante un puñado de años, pueden ser 6, 7, 10, depende de la inversión, pero cada mes pagarías menos de lo que usualmente estás pagando conectado a la red, ¿no? Esta es una forma de verlo. Hay otras soluciones mixtas en que la legislación en los países ampara que las personas o sus casas o comunidades puedan generar su captación de energía no renovable e inyectarla a la red, y con ello disminuye el precio del recibo que tienen que pagar mensualmente. Eso es, digamos, muy importante porque nos da una posibilidad, ¿no? No solo de proteger el ambiente, también de mejorar nuestra economía. El siguiente, por favor. Bien, como les decía, la cantidad de habitantes sin acceso a electricidad se ha reducido, felizmente, de 1.200 millones en 2010 a 789 millones en 2018. Se estima que hay 620 millones de personas que seguirán sin tener luz eléctrica en 2030, y el 85% de ellas viven en África del Sur, en África al sur del Sahara, ¿no? O el Sahara. Países emblemáticos como Myanmar y otros que están en el este asiático se encuentran en esa situación donde no hay energía eléctrica, ¿no? Allí también el precio de kilowatt hora es más bajo, pero cuando tenemos energías renovables podemos aumentar las posibilidades de tener soluciones comunitarias para mejorar nuestras oportunidades y el buen vivir. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay experiencias donde se puede tener energía sin necesidad de tener un tendido de red eléctrico que puede ser también de un alto impacto ambiental,
sino tenerlo de forma autónoma para satisfacer algunas necesidades básicas, como la iluminación, ¿no? Que puede ayudar en los estudios, el trabajo y otras actividades. La siguiente, por favor. Bien, y aquí viene lo bueno, que en este momento de crisis global también hay una gran cantidad de desempleo. Las energías limpias nos traen también una oportunidad de trabajo, ¿no? Hay, como ven allí en el texto, según un estudio que ha salido hace poco en este año, puede haber un ascenso de 21 millones de empleos a 35 millones más para 2050, lo que nos otorgaría unos 100 millones de empleos en el sector de energía a nivel global, ¿no? En la mayoría de estos trabajos para 2050. Yo creo que podría ser más, sí podría ser más, porque tenemos que acelerar esta transición energética. Es muy urgente que no esperemos a 2050, sino demos pasos más agigantados. Bueno, y como decía, el 80% de trabajos directos en el sector de energía serán del sector de energías renovables para 2050. Gran parte de esta fuerza laboral estará distribuido en el tema de paneles solares, baterías y energías eólicas. Lo que no quiere decir que tampoco hay que explorar otro tipo de energías limpias, que las hay, que ya las ha mencionado Augusto. Entonces, este es un sector que puede servir de soluciones para el empleo, sobre todo en países como los nuestros, ¿no? En el sur global, durante periodos de depresión depresión económica que se vienen, se puede realizar una reactivación económica justa, ecológica, y que nos dé posibilidades de mantener y frenar la emergencia climática. Y esta es una de esas posibilidades, ¿no? De los beneficios de las energías limpias. Siguiente, por favor. Bien, otro beneficio de usar energías limpias es lo que muchos hablan acerca de la seguridad y la soberanía energética. Y yo aporto allí en el tema de la autonomía también. La seguridad, porque podemos, al reemplazar la matriz energética con energías renovables, ya no tenemos esa dependencia de otro tipo de redes. Mejoramos nuestra seguridad energética, ya no podríamos pasar problemas en la distribución, que a veces en ciertos lugares, en muchos lugares del país que me ha tocado trabajar, o en otros, tienes energía eléctrica unas horas, unos días, luego se va por una semana, y eso tiene que ver con el tipo de cómo generamos la energía, ¿no? Y de qué fuentes depende. De repente son en gran parte, como hemos visto y veremos en la siguiente sesión, no son energías renovables, no son energías limpias, y eso atenta contra nuestra seguridad energética, ¿no? Sobre el tema de la soberanía y la autonomía, son dos formas de ver algo muy similar, ¿no? Bueno, en el caso de la soberanía energética se entiende de que no dependamos de la energía de otras regiones o otros países, que usualmente están en manos de empresas transnacionales o privadas que buscan de forma evidente su lucro, pero afectan a la mayoría de la población, ¿no? Entonces, la posición de la soberanía energética, que es uno de los beneficios de las energías limpias, es que los estados tengan una mayor participación y defensa de la energía, las energías limpias en este caso. Y la otra que yo también quería comentarles de la autonomía energética es que las comunidades y los pueblos también tengan la posibilidad de determinar su andar o su camino o su buen vivir a partir del uso de las energías, ¿no? Sin que tengan injerencia de otras instituciones, empresas, etcétera, ¿no? Ahora voy a las dos imágenes que están allí, ¿no? En la izquierda pueden ver ese barco, es el famoso barco taladro Stena Ford, que estuvo frente a las costas del
de Tumbes, que es una región al norte del país, donde hay bastante pesca artesanal y hay bancos de peces, ¿no? Y Stenafort fue muy cerca de esos bancos de peces, ahuyentando todo, para realizar una exploración petrolera, porque hay varios lotes que van desde Tumbes hasta Lima. Esta embarcación es de bandera irlandesa del Reino Unido. Bueno, depende de una serie de empresas que están interesadas, pero todas son de otros países, no son transnacionales. En este caso era Tullow Oil, y representan eso, ¿no? La puse allí porque representa esto, lo que atenta contra nuestra soberanía energética son este tipo de iniciativas que muchas veces se llevan bastante de los beneficios y dejan muy poco aporte a nuestra sociedad. Y a la derecha, bueno, está un carguero petrolero muy cerca del Golfo Pérsico que fue atacado. Lleva petróleo hacia Estados Unidos, y veamos lo insostenible que es, ¿no? Es decir, estos cargueros se quedaron paralizados durante la cuarentena, generaron una serie de gastos en millones de dólares, lo que hizo que cayera el precio del petróleo futuro, precio del petróleo futuro, es decir, del barril que aún no existe, cayera a -0, lo que fue asombroso e inédito, ¿no? Pero eso es para que vean lo frágil que es el consumo de energías fósiles, ¿no? Tener que producirla con un impacto ambiental considerable, con la posibilidad de derrames petroleros que suceden muy seguido, y luego tener que trasladarla sobre el mar, donde, bueno, ya hemos escuchado de casos como el Golfo de México y otro tipo de derrames petroleros súper catastróficos que nos ponen en peligro a nosotros y a las especies con las que convivimos en este planeta. Entonces, otro beneficio de las energías limpias, para recordar muy fuerte, es la seguridad y soberanía energética, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, el beneficio de las energías limpias también tiene que ver con la diversificación, ¿no? Como ya se mencionaba antes, tiene que haber alternativas complementarias y adaptadas a las realidades de las regiones donde se quieren aplicar esto, ¿no? Al mejorar el acceso a energía se puede mejorar también los niveles de nutrición, de educación y de salud. Cuando mejoramos esto, reducimos la desigualdad persistente, la pobreza multidimensional, la mortalidad y, en fin, otro tipo de indicadores sociales y económicos que dan cuenta de cómo, en el caso del Perú y otros países de América Latina, del mundo también, nos muestran que estamos en una situación de desigualdad profunda y abismal, ¿no? Y eso es lo que nos vuelve débiles a las amenazas de situaciones que se dan por la emergencia climática, como es la aparición de epidemias de transmisión animal a humano, lo que estamos experimentando en este momento, que es solo el comienzo de muchas otras situaciones dentro de la emergencia climática. Entonces, las energías limpias no son solo una, felizmente, no es como la fósil, que todos dependemos de las variedades de la energía fósil o de los peligros de la energía nuclear y, en fin, otras que ya se han mencionado, sino tenemos una variedad que pueden ser complementarias y que nos ofrecen una gran posibilidad como país para reducir lo que muchos entienden como brechas, pero yo particularmente lo entiendo como una desigualdad estructural. Siguiente. Bueno, ¿puedes retroceder, por favor? Quería explicar el anterior. Bueno, a la izquierda lo que pueden ver es un collage de dos fotografías que yo tomé. Es el pueblo One Piece, pero el fondo es una comunidad aguajún en el río Marañón, en la Amazonía Norte. Como ven, están usando paneles solares. Yo estuve en esa comunidad un par de veces y un par de días. Lo que hace es que esta es parte de una subasta del gobierno que se le ha encargado a una empresa privada, que vamos a ver más adelante en la siguiente sesión, pero solo quería mencionar que la vida de las comunidades también cambia, ¿no? Depende de las comunidades cómo quieren
aceptar o manejar las energías, para ellos fue un beneficio porque les permitía estudiar y realizar otro tipo de actividades en la noche, cosa que no podían hacer mucho antes, pues no tenían el acceso a la energía. Entonces es un otro beneficio, ¿no? La diversificación. Y en Amazonía se pueden utilizar otro tipo de fuentes, ¿no? Como el agua de los ríos también, pero en versiones que no son tan invasivas. Y a la derecha lo que tienen es un taller que hicimos el año pasado en la primera edición de la Escuela de Activistas del 2019. Este fue el taller de energía solar en la Universidad Nacional de Ingeniería. Y bueno, nos gustaría más adelante también demostrar los beneficios de la energía solar in situ con ustedes. Siguiente, por favor, ahora sí. Bueno, ya veo que me estoy pasando el tiempo, así que solo mencionar un poco de las experiencias de campañas de energías limpias, energías renovables en las que estábamos, sí, pero también que dan cuenta un poco de qué está pasando en el mundo. No hay una red de 100% de energías renovables en Australia. Por si escucharon de Australia en enero de este año y diciembre, hubieron unos incendios muy, muy extensos que afectaron bastante a este país, pero ellos están apostando por 100% de energías renovables porque gran parte de su producción energética es carbón. Lo que ya dijimos es sumamente nocivo, carbón que venden a China. Es un gran negocio para ellos, pésimo negocio para el planeta y la humanidad. Por eso hay grupos que están enfocados en el 100% de energías renovables en Australia y que es una campaña que también se comparte en diferentes partes del mundo. Luego está, bueno, la campaña de desinversión en energías fósiles que lo lidera la Iglesia Católica y el movimiento católico mundial frente al clima. La idea allí es concientizar a las personas que están aportando en energías fósiles con su dinero, tanto como, por ejemplo, ¿no? Digamos, en inversiones, bancos, y pedirle a estos bancos, que si no retienen su dinero de estas energías fósiles, nosotros como propietarios también retiramos los fondos que tenemos en estos bancos o fondos de inversión. Es una forma de desinvertir, desincentivar las energías fósiles, ¿no? Y bueno, de ahí están otras como Reclaim the Power y la siguiente que es Cero Fósil de la organización 350.org. La siguiente imagen, por favor. Esta es una de su página web, No Más Combustibles Fósiles, que debemos construir 100% de energía libre. Y esa es la perspectiva que maneja el MOSIC. Vamos a continuar conversando de este tipo de experiencias en la siguiente sesión, porque también hay experiencias comunitarias y también estatales a largo alcance sobre el reemplazo de las energías fósiles. Es algo que vamos a ver en las siguientes dos sesiones. La siguiente va a ser un poco más sobre Perú, pero para dar cuenta un poco de cuáles son los beneficios. Hay muchos, como ya vieron, hay una gran cantidad de posibilidades que podemos aprovechar como país, como región y también como barrios y comunidades, ¿no? Yo lo dejo allí por el momento. Vamos a una ronda de preguntas y bueno, lo dejo con Alison. Gracias. Hola a todos y todas. Muchas gracias, Diego, y muchas gracias a Augusto por la exposición. Y sí, durante toda la exposición se han generado algunas preguntas, casi desde el inicio. Yo las voy soltando y ustedes las van contestando, ¿sí? A ver, Luis nos pregunta, ¿la energía nuclear dónde se clasifica? ¿Es una energía limpia? ¿No es una energía limpia? Augusto, quizás.
Bien, sí. Recordar que sí la clasificamos, estaba dentro de las no renovables porque necesitaba un combustible que era el uranio, que era escaso y se iba a acabar en algún momento, ¿no? Sí está dentro de las no renovables. Ok. A ver, luego nos pregunta si existen estadísticas respecto al consumo de kilowatts hora en el 2020, en específico en la etapa de cuarentena, si ha variado respecto al año pasado y qué sugerencias se pueden brindar a las personas que dependen de la modalidad de trabajo en casa. Bien, yo puedo responder un poco de eso, sobre lo que hemos encontrado. En un primer momento, la cuarentena se aplicó desde el 16 de marzo, ¿no?, del 2020, y en el sistema energético hubo un cambio, ¿no? Ahí Marlon está emocionado por los videos. Bien, el cambio, bueno, es que se redujo la demanda en 2000 megawatts durante las 24 horas del día, ¿no? Primero ha habido una reducción significativa, ¿no? Porque todos nos fuimos al encierro, pero ahora este, también se ha visto un incremento, ¿no? Debido a que se retoman las actividades en el hogar y muchas personas se conectan para estudiar, para trabajar, así como nosotros, ¿no? Y, por ejemplo, los representantes en el Perú afirman que la tasa de crecimiento se ha dado a un ritmo de 12% por mes entre marzo y abril, ¿no?, que son los meses que más hemos estado confinados. Es decir, sí, ha habido primero, como vieron, una bajada, pero otra vez un repunte en el uso de energía eléctrica. Y como consejos, pues bueno, eh, yo les diría que traten de usar electrodomésticos que tengan una posibilidad de ahorro de energía, ¿no? Que sean lo más ecológicos posibles. Ya hay computadoras, o cambiar también los focos, que es una buena medida. Buscar reducir en algunos horarios del día que no son necesarios la energía eléctrica, aprovechar la luz del sol o del día, este, para iluminar los ambientes, ¿no? Creo que es una buena forma. Y otro es, creo que para evitar sobrecargar la red, este, hay que considerar que durante la noche no podemos usar todo al mismo tiempo, es decir, tener una lavadora, un horno microondas, un televisor, un reproductor de esto, un equipo de sonido, varias computadoras, celulares cargando todo al mismo tiempo, genera un deterioro de la red y también puede generar algunas caídas, ¿no? Entonces son algunos de los consejos. A ver si tenemos alguna otra pregunta, Alison. Sí, en realidad hay varias que justo ahorita las están haciendo. A ver, vamos a ir por dos partes, ¿sí? Hay algunas preguntas que se refieren en específico a las energías limpias. Por ejemplo, nos preguntan si las energías fósiles es lo mismo que hidrocarburos. Nos preguntan, a ver, dice, mencionaron que la geotermia no es una energía limpia, pero la liberación de metano solo se produce al hacer la excavación para el funcionamiento de decenas de años. Preguntan si la liberación de este vapor de agua es significativa en la geotermia, eh, porque tenían entendido que era un sistema cerrado y que había recirculación de agua. Quizás ahí Augusto nos puede ayudar. Sí, correcto. Bien, hay dos preguntas. La de las fósiles, si son iguales a los hidrocarburos. No, los combustibles fósiles son combustibles que se forman por la sedimentación de diferentes residuos orgánicos a lo largo de millones de años. Los dinosaurios, restos de plantas, se han ido fosilizando. No es lo mismo que hidrocarburos. Los hidrocarburos digamos, una combinación o un mix de carbono con otros elementos como el oxígeno, como el hidrógeno. A eso se le llama hidrocarburos, hidruros de carbono. Entonces no son lo mismo. Sin embargo, los combustibles fósiles sí están dentro de los hidrocarburos. Los hidrocarburos son el todo y los combustibles fósiles están dentro de los hidrocarburos. Segundo, sí, si bien es cierto, la geotermia, al
al hacer el orificio, liberas metano. Recordemos que el metano es un gas mucho más contaminante que el CO2. Entonces, tú puedes liberar, por más que sea un poco de metano, lo liberas y puede significar mucho más impacto que una gran cantidad de CO2, ¿no? Entonces, hay que hacer un balance de costo-beneficio. Segundo, como les comenté, al tú utilizar la geotermia, cambias el entorno, el ecosistema que hay alrededor, ¿no? Porque elevas un poco la temperatura. Entonces, por esas definiciones es que no es considerada limpia del todo la geotermia. Ok, luego hay una serie de preguntas que se refieren más al tema peruano. Yo les quiero recordar que la próxima semana, el martes, tenemos un taller sobre situación de la energía renovable en el Perú, pero quizás podríamos ir adelantando un par de respuestas porque son varios los que han preguntado al respecto. Em, por ejemplo, aquí preguntan si el cambio de la matriz energética en el Perú a energías limpias es alcanzable en el corto o mediano plazo, si el Ministerio de Energía y Minas es consciente de este cambio y si se encuentra realizando esfuerzos para esta transición. También preguntan qué energía renovable o qué energía limpia se está implementando en el Perú y si hay planes para implementar algún otro tipo. Em, Luego hay una pregunta bastante específica que particularmente me pareció curiosa y también me puse a pensar en ello. Es que si se opta por energías limpias en las ciudades del país, como por ejemplo Lima, con todas sus realidades, y si no se posee suficiente espacio para la instalación de energía solar o eólica, ¿cómo se podría obtener más espacio o qué se podría plantear para el caso de una ciudad como Lima, ¿no? Que sabemos que es gigante, es una megalópolis, y también tiene distintas realidades, ¿no? Em, Luego también preguntan sobre la rentabilidad de la energía solar en el Perú, teniendo en cuenta la instalación, la compra de paneles, baterías y también haciendo la comparación con la tarifa que dan las empresas eléctricas. Em, Luego también por acá preguntan, hacen una comparación con España. Preguntan cómo conseguir una energía renovable y casi gratuita, teniendo en cuenta que los paneles solares son caros. ¿Quién va primero, Diego? ¿Tú? ¿Yo? No, adelante, yo complemento. Ya, perfecto. De hecho que hay bastantes spoilers del próximo taller, ¿no? No se lo pierdan, pero igual vamos adelantando un poquito. En el caso del Perú y en general del mundo, a un corto plazo, querer pasar un 100% de energías renovables es difícil, en algunos casos se podría decir inviable. ¿Por qué? Porque lamentablemente la economía va muy ligada y no se ha logrado ese desacoplamiento del crecimiento, entre comillas, económico con el consumo de combustibles fósiles. Entonces va muy ligado. Sí, y es lo que pasó en Ecuador, por ejemplo, cuando hace poco se quitó un subsidio a los combustibles, hubo una revuelta porque empezó a venirse una inflación tremenda. Entonces, si cortamos de una manera brusca, a un muy corto plazo, la dependencia de los fósiles, puede traer ciertos problemas sociales, económicos. Sin embargo, debemos empezar a trabajar un plan de acá a unos 50 años, que es lo que ha hecho Chile, lo que hizo Brasil, lo que está haciendo Colombia. Una planificación, pero que venga desde el Estado, una planificación que sea consultada, una planificación de amplia base, donde todas y todos los ciudadanos, ciudadanas sean consultados en base a sus necesidades, donde participe la academia, las universidades, donde participen las ONGs, todos los movimientos sociales, que participen también las empresas. Nadie les quita su derecho, nadie es antiempresa, pero que sea mediante una planificación y en un proceso de consulta, en un proceso democrático, si quieren llamarlo así. El tema de las ciudades, se me está pasando varias cosas.
el tema de las ciudades. En Lima, por ejemplo, si es que hablamos muy específico del caso de la energía solar, es un poco complejo. ¿Por qué? Porque en Lima, al haber mucha contaminación, hay muchas nubes y la radiación no es del todo, digamos, óptima, ideal para poder aprovechar la energía solar. Sin embargo, en regiones del sur o la sierra o la selva, sí es ideal. Yo que plantearía, por ejemplo, para el caso de Lima, Lima por ser una megaciudad, eh, tiene muchos residuos orgánicos. Los mercados, los supermercados, nuestras propias casas, cuando cocinamos, hacemos nuestros alimentos, tenemos muchas toneladas de residuos orgánicos. Entonces, ¿por qué no empezar a darle un nuevo uso a estos residuos en vez de botarlos? Empezarlos a llevar a biodigestores para aprovechar el gas que puede haber ahí y también tener bioabonos para la fertilización de la tierra. La rentabilidad en el Perú. Lamentablemente ahorita es un tema político. ¿Por qué? Si vemos en este instante a los combustibles fósiles y a la generación eléctrica en Perú en base a la geotermia, prácticamente se les regala el gas natural, que es lo que queman las plantas geotérmicas las plantas térmicas, las termoeléctricas, disculpen, las termoeléctricas para generar energía eléctrica. Entonces, si tú les regalas prácticamente a ellos el gas natural, obviamente, si quieres empezar a invertir en energía limpia, en energía solar, sin ningún subsidio del Estado, sin mayores créditos, si quieres llamarlo así, va a ser imposible, ¿no? Entonces también es una decisión política y por eso nosotros apostamos por empezar a generar un movimiento que esté en las calles, luchando, exigiendo derechos. Y en el caso de España es bastante interesante, ya con esto cierro. Como lo dije, igual que en el caso del Perú, la decisión es política. Fue bastante polémico, fue terrible cuando se quiso hacer este impuesto al sol, ¿no? Entonces, es una decisión política y es una decisión que es empujada en base a las empresas de hidrocarburos, a las petroleras. Ellos jamás van a empezar a querer que migremos a las energías limpias y van a empezar a petardear todo intento de transición. Y recordando que las empresas petroleras tienen mucho poder dentro de la política y la economía en todos los países. Gracias. Ok, gracias Gracias. Augusto. Sí. Yo quería agregar así rápidamente a lo que ha dicho Augusto, porque estaba viendo también las preguntas que estaban aquí, ¿no? Aquí había una interesante acerca de el uso de las baterías, ¿no? Las baterías pueden ser usadas durante una decena de años, ¿no? Luego, según el tipo y el tamaño, se reduce la capacidad de la batería, pero se pueden utilizar durante más años. Aquí la acción que necesitamos implementar a nivel de política es cómo hacemos el desecho de estas de forma que no sean contaminantes, ¿no? Porque tienen una serie de sustancias que pueden serlo. Y también en qué medida no exageramos o abusamos de este recurso, ¿no? O esta herramienta que nos ayuda a almacenar la energía. Por aquí también había otra pregunta acerca de si hay proyectos de energías renovables en lugares donde se produce el friaje o condiciones atmosféricas muy desfavorables. Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Si hay proyectos en el altiplano, casualmente, o bueno, para beneficio, una de las pocas universidades es la universidad que está en la región Puno, que tiene una facultad de energías renovables y tiene una serie de experimentos y iniciativas muy interesantes, ¿no? Eso también lo podemos comentar en la siguiente sesión, ya que estamos acercándonos hacia el final. Y bueno, por ejemplo, lo que estaba mencionando, ¿no? Acerca de el tema de los costos, sí es una inversión que puede considerarse fuerte, ¿no? Pero depende del hogar. Demos un ejemplo, ¿no? Digamos, si tu recibo de luz
asciende a más de $100, que pueden ser 350 soles, digamos una casa con un negocio, claro, sí te podría convenir muy bien hacer el reemplazo por las energías renovables porque pagarías mucho menos. Es decir, si pagas $100 conectado a la red, podrías pagar 70 o inclusive menos, depende del tipo de solución de energía renovable que quieras apostar, ¿no? En el, en el caso de ciudades y edificaciones, para Lima, por ejemplo, o para otras zonas de la costa, se opta bastante por lo solar, ¿no? Pero en otras regiones se pueden hacer mezclas, diversificar, complementar tipos de energía entre solar, eólica, y se reduce la inversión, ¿no? Digamos, puedes tener como $70 mensuales o un poco menos aún, todavía alrededor de los 50, durante algunos 6 años, y luego de ese tiempo ya no tienes que pagar más, ¿no? Tus equipos se reducen un poco en la funcionalidad, la capacidad, pero continúan siendo vigentes, ¿no? Y puedes utilizarlos más años, ¿no? En promedio, la vida de los paneles solares es de 25 años, ¿no? Esto es con variables, porque hay varios tipos de tecnología de paneles solares. Pero, o sea, es una inversión a largo plazo, ¿no? Ahí lo dejaría por el momento y le doy paso a Alison. Gracias. Gracias por las respuestas, chicos. Y luego hay también un par de preguntas acerca de cosas más domésticas del ciudadano de pie. A ver, por acá preguntan si hay manera de reconocer los artefactos eléctricos de consumo eficiente y si existe la posibilidad de usar energías limpias en el ámbito doméstico como paneles solares y cuál sería la forma de conseguirlos, ¿no? Estas dos preguntas se refieren más al tema del día a día. No sé si Diego o Augusto pueden responderlas. Augusto. Ya, perfecto. Sí, claro, cuando tú compras, por ejemplo, un foco, un electrodoméstico ahora, tú vas a fijarte en su consumo energético, en su eficiencia energética, y va desde el A, B, C, D. Tú puedes comprar el aparato que consuma menos cantidad, los que tienen una bandita verde, y mientras más alto esté A, B, C, va a consumirte menos energía. Eso ya viene a un tema de eficiencia energética que les comenté durante la presentación, que es un tema bastante amplio también, que implica la reducción del consumo de energía, ¿no? Entonces, eso da para otro taller más amplio. Segundo, el tema de los paneles solares en Perú. Lamentablemente, y lo vamos a tocar más a fondo en el próximo taller, lamentablemente el marco regulatorio normativo del Perú no permite legalmente en este momento que podamos aprovechar con paneles solares directamente en nuestras casas y conectarlos a la red. Y es simplemente por un tema de una ley. Técnicamente se puede y se puede todo. El tema es que por una ley y por un antojo del gobierno del 2018, ya saben quién estuvo en el 2018, disculpa, 8, no se puede aprovechar y no puedes vender tu producción a la red, salvo que utilices baterías. Entonces sería tu autoconsumo, sería solamente para ti. Sin embargo, hay un problema con las baterías porque muchas veces son más caras, cuando las desechas producen más contaminación también a la par. Entonces, lo ideal sería que no las utilices. Lamentablemente, como les digo, por un tema de política, no te permiten ahorita conectarte a la red con tu panel solar. Ok, listo. Hay un par de preguntas más que me parece que con esas ya cerraríamos. Se refiere a tipos de energía que podrían ser factibles, ¿no? Una pregunta se refiere a la energía fotovoltaica, porque dice que las baterías usadas en el proceso son catalogadas como residuos sólidos peligrosos que tienen una disposición final adecuada. Y no se cuenta con un relleno sanitario de seguridad en Perú.
Entonces, ¿qué tan ideal sería para el ciudadano de pie? Luego preguntan si el hidrógeno se puede usar como combustible y qué tan viable es. Hacen una pregunta acerca de las turbinas eólicas. Eh, Se han visto ya y se ha considerado el impacto que se genera por las aspas, cuánto tiempo de vida útil se podría tener y y en caso de estas aspas como desecho, eh, cuál sería su disposición y cuál sería una solución para esto. Me parece que con estas preguntas ya cerraríamos. Además, consultan sobre una especie de manual para alguien que pueda querer migrar, digamos, familiarmente en Lima. Migrar a energías limpias, claro. Diego, ¿tú? Sí, yo. Adelante, Augusto. Ya, Sí, perfecto. en corto, igual Dale. son muchas preguntas y Sí, yo he seguramente no captado podemos dos. responder todas, pero allí los invito a que se conecten al espacio del aula virtual en Canopy Lab. Allí pueden dejar las preguntas que queden inconclusas en esta sesión. Recuerden que la siguiente sesión también vamos a tratar sobre las energías y la subsiguiente también tenemos un ponente de lujo. Así que, Augusto, las preguntas que puedas responder, porque ya tenemos que ir cerrando por el tiempo. Adelante. Rápido. En corto. Las baterías dentro de la energía solar también tenemos nuestros niveles, ¿no? De la energía renovable, energía solar. Las baterías son la última opción, que son en casos extremos, digamos, en comunidades pequeñas, en una casa alejada, donde no tiene acceso a una red grande. Entonces, para nosotros, ¿cómo vemos la energía renovable y cómo debe ser la energía renovable para que sea limpia y no genere mayor impacto? Primero, los grandes sistemas energéticos, por ejemplo, en el caso de Perú, el CEIN, nosotros debemos tener un mix, no solamente depender de solares, sino también a la vez depender de eólicas. Y no necesitaríamos batería, ¿por qué? Porque yo produzco mi energía con mi panel solar, digamos, en mi casa, y yo esta energía automáticamente la inyecto a la red. Esta red, este enchufe, digámoslo así, al que yo estoy conectando, actuaría de batería, entre comillas, virtual. ¿Por qué digo una batería virtual? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo en ese momento no voy a consumir esa energía, pero yo sin embargo la estoy produciendo, pero otra persona en otra parte que también esté conectado a la misma red, sí va a estar consumiendo esta energía. Entonces, nosotros, por ello, para nosotros, primero es que logremos evitar el consumo de baterías conectándonos todos desde una manera descentralizada de producción. Ese es un tema un poquito más amplio que también lo vamos a tocar la próxima clase, pero la última opción y solamente la tomaríamos si es que es en un lugar aislado, es el uso de las baterías. Segundo, con respecto a las aspas, lamentablemente lo que dices es muy interesante y es porque las empresas que ahorita tienen los permisos para producir energía eólica son empresas que buscan lucrar, que no ven los estudios de impacto ambiental requeridos y reales, ¿no? Dicen, acá hay buen potencial, y piden su permiso, el gobierno les da y ponen su aspa. Sin embargo, no ven un poquito más allá y el estudio de impacto ambiental que realizan no es el requerido y por lo tanto vemos el tema al moverse las aspas, que hay viento, que hay polvo, que no tienen un plan de reutilización de estas aspas, ¿no? Es también un tema de regulación y es un tema de cómo el gobierno les está dando ciertas libertades a las empresas para que lucren con el tema ambiental y no satisfagan digamos, esos requisitos ambientales que deberían ser bastante duros para evitar el cambio climático. Genial, Augusto. Gracias por la intervención, la exposición también tan amplia. A mí solo me quedaría decir que gracias por la participación. Alison tiene un mensaje muy importante y ella daría por finalizada esta sesión. Alison. Sí, bueno, muchas gracias a todas y todos por conectarse a la sesión. En realidad esta es la parte final donde hacemos un poco de cherry también algunas campañas. En principio queremos pedirles que nos ayuden a difundir la Escuela de Activismo. Vamos a realizar un sorteo
La dinámica es que nos ayuden a compartir la transmisión del próximo martes, del 30 de junio, y con las compartidas se entra a un sorteo de materiales de MOSIC, donde van a poder encontrar desde polos hasta las publicaciones que se están mostrando ahí en la pantalla. Lo segundo que queremos pedirles es que apoyen también las campañas que tenemos como MOSIC. Como MOSIC nos estamos sumando a una campaña que es el Atzageo Parca, que tiene que ver con los derrames petroleros que ha mencionado Diego, que son un impacto social bastante fuerte en la zona tanto amazónica, que es en este caso de la campaña, como en la zona de la costa, donde han ocurrido varios derrames petroleros. Y esta campaña está promovida por la nación One Piece contra una empresa petrolera que también está afectando sus derechos a la salud en plena pandemia. Entonces los invitamos a visitar la página de la nación One Piece, a visitar nuestras redes sociales, donde también hemos puesto algún material sobre la campaña. Asimismo tenemos sobre energías limpias, la campaña de energías limpias ya, que seguro Diego puede explicarles en la próxima semana. Y con eso estaríamos terminando esta sesión. No se olviden de conectarse para la próxima sesión. El martes 30 de junio se hablará sobre la situación de la energía renovable en el Perú, que como hemos visto en las preguntas y en las intervenciones en el chat, es una preocupación bastante grande, ¿no? Ahí se va a hablar de proyectos, se van a hablar de iniciativas de diferentes zonas del Perú, y seguro ahí ya vamos a poder ver también unas preguntas que se quedaron un poco en el aire del avance que es, más bien el estancamiento que quizás tenemos en Perú sobre el tema de la migración a energías limpias o energías renovables. Con eso entonces estamos cerrando la sesión de hoy. Y bueno, muchas gracias. Cualquier pregunta también no olviden escribirnos al correo y estaremos pendientes para apoyarlos. Chao, gracias. Gracias, hasta luego. Chao.